Y a ver, muy bien. Bueno, hoy hermanos estamos con el pastor Bernardo Ríos. Él se conecta desde Atlanta, Georgia. Pastor Bernardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Buenas tardes, pastor, desde Atlanta. ¿Cómo está? Sí, de maravilla. Aquí con bastante calor en Atlanta. ¿Cómo estáis? ¿Con frío, con calor? Tenemos ahora mismo, ya le voy a decir, tenemos ahora mismo 89 grados Fahrenheit. Está muy caliente. Wow, ok. Hemos tenido un verano bastante caliente. Estamos casi a finales de verano, pero todavía agosto y parte de septiembre tenemos todavía bastante calor por acá. Muy bien, pues estamos muy felices, pastor, de que vaya a compartir sobre este tema tan sensible. Sí. Esperamos que sea de luz para los seguidores. Siempre oramos antes de dar paso al invitado, pero antes de hacerlo, quisiera también que nos comente un poco donde los hermanos pueden encontrarte en las redes sociales y qué está haciendo ahora mismo, hermano, en Atlanta. Bueno, ahora mismo estoy pastoreando una congregación que se llama Iglesia Cristiana La Familia en la ciudad de Norcross, Georgia. Y estamos ahí ya desde los últimos 15 años más o menos pastoreando esta iglesia. Somos una iglesia evangélica reformada y nos pueden encontrar ahí en las redes sociales como Iglesia Cristiana La Familia. O también en mi caso tengo un canal de YouTube que se llama Pastor Ríos, o en mi perfil personal Bernardo Ríos en Facebook. Pues gloria al Señor. Pues lo que vamos a hacer entonces, voy a orar ahora. Los invitados tienen, eso depende de cada invitado, pero entre 45 y 75 minutos. Y ya en cuanto hayas acabado, pastor, es cuestión de decirme, hermano Will, ya puede entrar, tomar las riendas y luego vamos a dirigir una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Los hermanos ya conocen el formato, están aquí todas las noches. Así que una vez más, mil gracias por estar con nosotros hoy y que el Señor te bendiga grandemente y te use para bendecir las vidas de los presentes. Amén. Amén, Pastor Will. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos que sea de bendición. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, y así os dejo con el pastor Bernardo. Oremos al Señor. Amén. Aleluya a ti, Señor. Eres grande, amado Padre, santísimo, purísimo, excelsísimo, Señor, y eres amoroso y bondadoso. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En su faz vemos tu gloria. El que ha visto al Hijo, te ha visto a ti, amado Padre, y te damos alabanza por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos hace ver a Cristo como sumamente codiciable, perfecto, hermoso en todos los sentidos. Señor, gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el Evangelio de nuestra salvación, gracias porque la sangre de Cristo es poderosa para quitar todo nuestro pecado, incluso el pecado de la pornografía, Señor. Y te damos alabanza, Señor, porque hoy también sabemos que el pecado es pecado, pero también hay esperanza, porque nuestro Salvador es más fuerte que el pecado. Amado Dios, te damos infinitas gracias por la presencia del pastor Bernardo con nosotros. Gracias por esta obra que está realizando en Atlanta, Georgia, para tu gloria. Pedimos que tu buena mano esté sobre él, sobre su esposa, sus hijos, amado Señor, y sobre su congregación. Que florezca, que esa obra, Señor, sea prosperada en tu espíritu. Que tú, Señor, te alegres, te goces en tu iglesia, Señor, ahí en Atlanta. Y pedimos concretamente por esta enseñanza de hoy. Nos conectamos hoy, Señor, sedientos de tu palabra. Sabemos que habrá gente aquí hoy conectada que está luchando con este pecado y pedimos, amado Señor, que tú dirijas en cada instante a nuestro querido pastor para que hable conforme tu palabra con contundencia y para que a través de sus consejos y a través de su exposición, que las almas hoy puedan ser liberadas, Señor, y disfrutar de andar en pureza delante de ti. Señor, da al pastor la gracia necesaria para enseñarnos correctamente y danos a nosotros también la gracia necesaria para retener la forma de sanas palabras en esta tarde. Te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y encomendamos esta sesión a ti para tu alabanza y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Adelante, pastor. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Will, y muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento. Bueno, voy a tener esta oportunidad, este privilegio de poder compartir con ustedes las escrituras. Y para comenzar, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Dice así, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, estamos hablando de un problema muy serio, al grado que prácticamente en los Estados Unidos se ha llegado a considerar un problema de salud pública.
Les voy a compartir unos datos tomados de uno de los libros que he leído para preparar este tema, el libro de Ética Cristiana del doctor Miguel Núñez. Dice los siguientes datos. Dice que cada segundo hay aproximadamente 28,258 personas conectados al Internet mirando pornografía en los Estados Unidos. También se produce más o menos un nuevo video pornográfico cada 39 minutos y que se está colgando en las redes en los Estados Unidos. El 30% del contenido en Internet es pornografía. Oiga bien, de todo ese 100% de cosas que podemos encontrar cuando navegamos en la red, 30% es contenido pornográfico. Se dice que los sitios pornográficos tienen más visitas al mes que Amazon, Netflix y Twitter al mismo tiempo, y que la industria pornográfica genera más dinero que la NBA, la NFL y las ligas mayores de béisbol. Estamos hablando de un problema colosal. Según un blog, Focus on the Family, más del 70% de hombres cristianos admiten alguna vez también haber visto pornografía. Al leer estos datos no podemos más que quedarnos asombrados y darnos cuenta realmente de la seriedad de este problema. Quiero comenzar por dar una definición de lo que es pornografía. La pornografía está compuesto de un vocablo griego, pornógrafo. Esta palabra está compuesta por dos términos, porne, que significa prostituta, y grafein, que significa escribir. De modo que la palabra pornografía literalmente significa un escrito sobre prostitutas. Otra definición podría ser también que es la presentación implícita o explícita de cualquier material que es diseñado con el propósito de producir excitación en los usuarios. En general, todo consumo de material que contenga inmoralidad sexual es pornografía, ya sea video, ya sea fotografía, ya sea audio solamente, inclusive por medio de la moda. Todas estas manifestaciones, tanto en el vestir como en lo que oímos, ya sea música, videos, etcétera, que tienen el propósito de causar una excitación sexual en las personas, está considerado como pornografía. Según la historia, se han encontrado vestigios de pornografía desde civilizaciones muy antiguas. En las ruinas de la ciudad romana de Pompeya se encontraron cuadros y esculturas de personas en acciones sexualmente explícitas. Solo que en la antigüedad, pues la diseminación de la pornografía nunca alcanzó realmente las dimensiones que se alcanzaron en los últimos 60 años. Nosotros sabemos que en los últimos 60 años, del año 60 para acá más o menos, comenzó lo que se conoce como la revolución sexual, que trajo con eso también una nueva forma de acercarse a las cuestiones sexuales y a las cuestiones de moralidad. Además, que en los últimos 50 años ha habido otros inventos que son mejores medios de comunicación masiva, generalizando entonces de esta forma y haciendo más fácil la distribución de todos los materiales pornográficos. El día de hoy vivimos en un mundo erótico, un mundo hipersexualizado, en donde estamos expuestos a la sensualidad y a la pornografía por todos lados. Y si no tenemos cuidado, podemos caer, aún siendo cristianos, podemos caer siendo presas de esta terrible adicción. Ahora, ¿cuál es el mandato para nosotros como creyentes? El mandato para nosotros como creyentes con respecto a la pornografía se encuentra en las Escrituras. El pasaje que leímos de 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ok, la palabra pornografía no se encuentra explícitamente en la Biblia, pero la Biblia habla de inmoralidad sexual, habla de fornicación. Y esta palabra, precisamente fornicación, es la que de alguna manera más se asimila al término pornografía.
porque fornicación, que viene del griego porneia, significa precisamente prostitución, y es donde en parte viene la palabra pornografía. Y el mandato es bien sencillo, el mandato es huyan de la fornicación, huyan de este tipo de inmoralidad sexual. Podríamos decir con justa razón que implícitamente lo que Pablo está diciendo ahí en 1 Corintios 6:18 es huyan de la pornografía. Si estamos haciendo una interpretación del pasaje, pudiéramos decir que implícitamente, no explícitamente, pero sí implícitamente, Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, huyan de la pornografía, huyan de la prostitución, huyan de todo este tipo de material cuyo contenido, ya sea audio, ya sea imagen, ya sea algún otro tipo de moda, etcétera, que fue diseñada con el propósito de producirte a ti excitación sexual, es algo de lo que tú debes de huir. La palabra huye es la palabra griega en el original, significa salir corriendo ante un peligro. La ciudad de Corinto tenía muchísimos problemas de inmoralidad sexual y estos problemas de inmoralidad sexual se habían metido dentro de la iglesia. Como bien dijimos en nuestra introducción, cuando estábamos presentando esos datos alarmantes, según un blog, Focus on the Family, 70% de hombres cristianos han admitido alguna vez haber estado expuestos a la pornografía. De tal manera que, de la misma forma que la inmoralidad sexual se había metido en el siglo I en la iglesia de Corinto, podemos ver que el día de hoy se ha metido también dentro de la iglesia. Y debemos de tomar entonces esta palabra que el apóstol Pablo está diciendo, de huir y de tomar todas las precauciones entonces necesarias para que tengamos mucho cuidado, porque la pornografía está siendo consumida por cristianos, está destruyendo matrimonios y está destruyendo iglesias. En el caso cuando algunos ministros mismos, porque de hecho pastores mismos han sido descubiertos mirando pornografía y han sido echados del ministerio. Entonces, este es un pecado que está afectando a nivel personal, a nivel individual a cada una de las personas, pero también a nivel matrimonial, afectando la unión de la pareja, pero también afectando los ministerios y afectando las iglesias, que lamentablemente pues son presas de que algunos de sus ministros estén también conectados a este tipo de contenido en el Internet. ¿Dónde se encuentra la pornografía? Bueno, la pornografía hoy está en todos lados. La pornografía hoy está incluso en nuestros hogares. Lo que antes no era pornografía, lo que hace 50, 60 años era considerado, como algo pornográfico y que no era correcto, que no era permitido, el día de hoy se está viendo como normal, precisamente a causa de la revolución sexual. Lo que hace 50, 60 años se consideraba inmoral, se consideraba inmoralidad sexual y estaba prohibido y estaba censurado, el día de hoy lamentablemente entra hasta nuestros propios hogares por medio de anuncios de revistas de ropa interior demasiado sugerente, por medio de los comerciales que miramos en la televisión e incluso por medio de ciertas series o programas o películas que estamos mirando. Así que el día de hoy vivimos en una cultura pornográfica y eso hace prácticamente que la pornografía esté por todos lados, en los centros comerciales, en los billboards o en los espectaculares de las carreteras e incluso en nuestras casas, metiéndose de una forma sutil como una revista, digamos, o un periódico donde simplemente se está anunciando prendas de lencería. La gente se viste pornográficamente, es decir, la gente se está vistiendo con el propósito de causar excitación en los demás, mostrando de más su cuerpo y provocando de esa manera excitación en las personas. La música que se oye tiene un alto contenido pornográfico, hay canciones que prácticamente es pornografía cantada, sus letras hablan cosas sexualmente explícitas con el propósito de causar precisamente excitación en sus oyentes. Los comerciales, decía yo, de televisión o en internet, tienen un alto contenido sensual, todo está relacionado con mujeres semidesnudas, incluso si se está vendiendo llantas para carro, se tiene que acompañar con una modelo sensual y vestida de una forma provocativa. Si se está vendiendo herramientas en ese comercial, herramientas de carpintería o de pintura, está acompañado también con mujeres vestidas de forma provocativa.
si se están ofreciendo materiales para construcción, también incluye modelos y mujeres que están vestidas de una forma sensual. Y eso se debe precisamente a que estamos viviendo en estos tiempos entonces de una cultura altamente pornográfica, hipersexualizada, que celebra todo lo que es erótico y que lo celebra de una forma pública, que ya no lo deja para la intimidad en el dormitorio, en la recámara, entre un hombre, entre una mujer, sino que ahora de forma explícita y pública todo este tipo de contenido se presenta por todos lados. En el año 1957 se dice que la revista de Deportes Ilustrados estaba completamente en contra de presentar mujeres semidesnudas en sus portadas, pero el día de hoy esta revista de Deportes Ilustrados tiene una edición anual de mujeres que aparecen semidesnudas. La pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿por qué cambiaron de postura? ¿Qué pasó? Bueno, lo que sabemos es que vino un tiempo de revolución sexual, donde las generaciones de jóvenes se comenzaron a oponer a los valores y costumbres tradicionales acerca del sexo. Una de las protestas de los años 60 de las generaciones más jóvenes en contra de las generaciones más viejas fue acusarles precisamente de hipocresía al decir que estas generaciones anticuadas manejaban los temas de la sexualidad siempre susurrando detrás de la puerta y que eso era hipocresía y que había que hacerlo público y que había que hablar sobre esos temas de una forma pública. Y así fue como poco a poco la sociedad fue perdiendo entonces toda sensibilidad en estos temas y siendo más libertina en el área sexual. Lo que hace 60 años se consideraba pornográfico, el día de hoy se considera normal, se normalizaron las cosas. Creo que hay una ilustración que varios pastores han usado y que viene muy a modo para ilustrar cómo la sociedad fue llevada entonces en este proceso de hacernos insensibles. Y es la ilustración de la rana, cuando la rana es puesta en un caldero y como es un anfibio que no puede regular la temperatura de su sangre, cuando la rana es puesta en un caldero que está caliente, cuando la rana es puesta en ese caldero, inmediatamente salta porque siente el calor. Pero si la rana es puesta en ese caldero y se le va metiendo la lumbre, el fuego, poco a poco, de una manera paulatina, la rana no tiene entonces esa capacidad de sentir ese calor, se va adaptando, se va aclimatando a ese calor y llega el momento en que simplemente muere hervida. Y eso es algo que podríamos aplicar a nuestra sociedad, como poco a poco se ha ido, la sociedad se ha ido haciendo insensible a todo lo que antes estaba mal, a todo lo que antes era impúdico, era inmoral, estaba pasado de nivel a la hora de mostrar las partes del cuerpo, y entonces la sociedad ahora lo ve como normal. Esa es una de las razones también por las que cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos y desde pequeños les enseñamos a vestirse de una manera decente, de una manera moral, cuando ellos crezcan tendrán una forma de freno automáticamente en su conciencia de decir, bueno, yo fui criado como una persona moral que se vestía de una forma recatada y por tanto voy a tener mucho cuidado en cómo me voy a vestir al ser mayor. Pero si nosotros comenzamos a vestir a nuestros hijos desde temprana edad, especialmente a nuestras niñas, con ropa demasiado provocativa, pues eso hará que cuando vayan creciendo no tengan esa conciencia, ese nivel de conciencia de ser recatadas, sino que comenzarán precisamente a destaparse y a ser más exhibicionistas. Y yo creo que ese es uno de los problemas actualmente. La sociedad en estos días, ¿verdad?, se ha vuelto más libertina precisamente porque ha perdido la insensibilidad a lo que es moral. En la época de los 60, esta revolución sexual comenzó a decir, hagamos el amor y no la guerra, y lo que se vino fue un tremendo desenfreno de sexualidad, de sexo libre y de promiscuidad, todo el mundo teniendo relaciones con todo el mundo. Eso trajo enfermedades de transmisión sexual, eso produjo también muchos embarazos no deseados, y con esos embarazos no deseados, bueno, ya usted sabrá lo que se comenzó a propugnar para tratar de acabar con todos esos embarazos y con las vidas de todos esos bebés. Pero en general, entonces, para responder esta pregunta, la pornografía el día de hoy se encuentra en todos lados. Es uno de sus atributos
que hace a la pornografía precisamente tan fácil de consumir y que es un pecado, como decía el pastor en la pregunta que estaba haciendo, que se está haciendo tan común incluso entre los cristianos y que se está haciendo una pandemia, decía el pastor, es precisamente porque la pornografía tiene tres características. La primera es que es accesible, y es una de las cosas que los hermanos comentaban ahí en el chat. Número dos, es gratuita. Y número tres, es anónima. Estas características de hacerla accesible, gratuita y anónima son una combinación infame que producen precisamente que mucha gente de la sociedad estén hundidos en la pornografía. En primer lugar, porque es accesible, porque está en Internet. Y al estar en Internet es accesible porque hoy todo mundo tiene un device, un aparato que está conectado directamente al Internet. Eso hace que todas las personas estén a 2, 3 clics, a 2, 3 segundos prácticamente de poder tener acceso a un sitio porno. En segundo lugar, es gratis. Muchos de estos sitios pornográficos han colgado videos sexualmente explícitos con acceso libre para el público en general sin que las personas paguen. Entonces, esto obviamente también contribuye para que esta pandemia se esté multiplicando de una manera exponencial en estos días. En tercer lugar, dijimos que es anónima, es decir, si las personas tienen un teléfono, el teléfono es lo suficientemente pequeño, es portátil y es lo suficientemente discreto como para que una persona se ponga a ver pornografía en cualquier lado donde esté, ya sea que está esperando en el carro, un momento mientras pasa la lluvia o mientras llega un amigo, ya sea que está solo en casa, ya sea que está un momento en el baño. El hecho de tener un aparato como el teléfono en la mano, que es tan pequeño, que es tan anónimo, que es tan discreto, hace precisamente que se tenga una tentación constante en la mano al tener precisamente este acceso a sitios pornográficos. Por eso es tan peligroso el día de hoy. Debemos de ser tan responsables, los cristianos debemos de ser tan responsables en el tiempo que dedicamos a las redes sociales, debemos de ser tan responsables en nuestros devocionales diarios, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de comunión con las escrituras, en nuestra vida de comunión con nuestros hermanos de iglesia, en nuestra vida a la hora de dar cuentas a otra persona, de ser personas que estamos sujetos a autoridades y que pueden supervisar nuestra vida, nuestro caminar cristiano, para que así no nos sintamos entonces con esa libertad de decir es accesible, es gratis, es anónimo y estar tentados en todo momento a poder mirar cosas que son sensuales, que son eróticas y que llevan precisamente a cosas más explícitas, que a veces no son tan implícitas, pero que llevan a cosas más explícitas. Yo quiero hacer un llamado a los hombres, todos los hombres cristianos que somos usuarios de TikTok. Yo tengo TikTok y yo le quiero hacer un llamado a todos los hombres. El TikTok es un peligro. Si nosotros no somos lo suficientemente maduros, lo suficientemente responsables, vamos a ser irremediablemente expuestos a pornografía, quizás no explícita, pero sí implícita, y quizás no a propósito, pero aún por accidente podemos acabar participando de contenido y de videos que precisamente son eróticos y que al producir excitación sexual en nosotros caen entonces dentro de la categoría de pornografía. Vamos a seguir contestando otras preguntas aquí. ¿Quiénes han sido expuestos a la pornografía? ¿Quiénes han sido expuestos a la pornografía? Bueno, para ser sinceros, creo que el día de hoy todos hemos sido expuestos de algún modo a algún tipo de pornografía. Todos, ya seas una persona de mayor edad, ya seas un joven, ya seas incluso los niños. Al estar cerca de un artefacto, de un aparato que está conectado al Internet, el riesgo de ver algo pornográfico, decía yo, ya sea implícito, ya sea explícito, ya sea a propósito o incluso por accidente, es algo latente, es algo que está ahí constantemente. ¿Ok? Y esto sucede incluso entre los cristianos. Muchos cristianos están viendo pornografía según estadísticas. No importa qué tan sana doctrina tenga tu iglesia, no importa qué tan sana sea la teología de tu iglesia, si tú no te cuidas, tú puedes caer en este pecado. Se dice que muchos hermanos y muchas hermanas dentro de las iglesias
están mirando pornografía. Algunos de ellos no explícitamente, de forma solamente implícita, y algunos quizás no a propósito, pero aún por accidente, por el simple hecho de ser usuarios de ciertas redes sociales cuyos algoritmos son altamente eróticos, como por ejemplo el TikTok. Incluso cuando estamos viendo ciertas series, ciertos programas de televisión en donde no hay sexo explícitamente, con el simple hecho de que haya un alto nivel de erotismo, cuyo propósito es causar excitación sexual, estamos siendo contaminados con pornografía en nuestro corazón, en nuestros ojos y en nuestra vida espiritual. Ven pornografía también las mujeres. Ciertamente el número de varones es más alto, se dice que los hombres son más propensos a caer en este pecado de la pornografía, precisamente porque hemos sido cableados de diferente manera. Dios diseñó al hombre y a la mujer de diferente manera. Las mujeres son más auditivas, el hombre es más visual. Esto produce que el hombre esté más enganchado de alguna forma con el tema de la pornografía, pero no exime a las mujeres no están exentas, y se dice que también muchas mujeres también son usuarias y personas que constantemente miran pornografía. Ven pornografía incluso los niños. Esto es algo terrible, pero se ha dicho, expertos han dicho que mientras un niño tenga acceso a un teléfono conectado a internet, en donde este niño no tiene supervisión de sus padres, este niño será irremediablemente expuesto a la pornografía, porque el niño no tendrá que buscar la pornografía lo buscará y lo encontrará a él. Los niños no necesitan buscar la pornografía los buscará a ellos. Y debemos de tener muchísimo cuidado en este punto, porque precisamente son los niños a los que más daño les hace este tipo de exposición a estos tipos de materiales, porque su cerebro está en un desarrollo más temprano que los adultos y por lo tanto su cerebro puede ser deformado con todo este tipo de información y causar daños en los neurotransmisores de su cerebro y prácticamente dañar a los niños en muchos sentidos también, emocionalmente, psicológicamente, distorsionando realmente la imagen del sexo. El sexo fue creado por Dios y el sexo es bueno, pero todo esto traería entonces un daño a los niños en su temprana edad. Los niños es muy peligroso que tengan acceso al teléfono todo el tiempo, sin restricción, sin supervisión de los padres. Me parece que fue el pastor Boris Bauckham que dijo que dejar a tus hijos con un teléfono toda la noche en su cuarto sin supervisión es prácticamente como ponerle un cerro de revistas a la par de su cama, un cerro de revistas pornográficas y decirles no las abras. O sea, estamos siendo incoherentes, estamos siendo incongruentes como padres, porque lo que estamos haciendo es poner la tentación en la mano de nuestros hijos, poner en la palma de sus manos un teléfono, que es una tentación, como si ese teléfono fuera el babysitter de nuestros hijos. Y muchas veces queremos que el teléfono nos cuide a los niños mientras nosotros hacemos otras cosas y después no queremos entonces que nuestros hijos reciban todo este daño. Es tanto como contratar un babysitter que te han dado malas referencias de él, que te han dicho que es un babysitter que es una mala influencia, que enseña a los niños a contradecir a sus padres, que enseña a los hijos a hacer cosas prohibidas, y entonces tú contratas a este babysitter y después cuando pone a tus hijos en contra de ti te enojas y tú dices, yo no sé para qué contraté a este babysitter si lo está poniendo en contra de mí. Tú ya sabías que era malo, te habían dicho. Y eso es lo mismo que pasa cuando nosotros dejamos cuando nosotros dejamos que el teléfono sea el babysitter de nuestros hijos. Quiero que sepas que es un mal babysitter y que acabará trayendo mala influencia sobre la vida de nuestros hijos y terminará haciéndoles daño. Y nosotros somos los culpables y los responsables de esa situación. Bueno, vamos a entrar a una parte donde estaré entonces hablando un poco acerca de 3 daños que producen la pornografía. Hay muchos daños, pero vamos a hablar solamente de 3 daños que produce la pornografía y luego al final vamos a dar unos consejos prácticos para cómo entonces lidiar con este pecado y una palabra de consuelo para todos aquellos que están quizás pues lamentablemente luchando con este pecado y quizás algunas veces sucumbiendo ante esta situación.
Bueno, vamos a ver el primer daño, y el primer daño es un daño en la salud. Según estudios médicos, la pornografía daña el cerebro, produce daños emocionales de muchas maneras. Por ejemplo, produce culpa, produce ansiedad, produce depresión dentro del área de problemas emocionales, pero dentro del área de problemas físicos produce que se afecte el líbido sexual, que el líbido sexual de las personas se vaya hasta el suelo, provoca disfunción eréctil y provoca eyaculación precoz. Creo que si nosotros escuchamos esta lista de males, deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes para decir, yo no quiero estos males para mi vida. Esto arruina prácticamente la salud sexual y la salud psicológica de las personas que se hacen adictos a la pornografía. Y ojo, quiero hacer una aclaración. Estos datos y esta información está siendo dada por personas no religiosas, ¿ok? Estas personas no son necesariamente pastores que están diciendo, ¿saben qué, hermanos? No lo hagan porque es malo para la salud. No, estos son médicos, estos son medios de noticias no cristianos, son médicos no cristianos, es decir, su propósito al decirle a la comunidad los daños que la pornografía está generando no son espirituales, no son necesariamente no es ese su énfasis, el cuidar espiritualmente de las personas, no. Su énfasis es cuidar la salud. Es información que ellos están dando por la mera salud de las personas. Se ha descubierto que el cerebro puede ser moldeado de acuerdo a los hábitos que uno practica. Entonces, si los hábitos que tú practicas son malos, esa plasticidad cerebral que nosotros tenemos en nuestra masa encefálica tiende entonces a causar daños, a causar ciertas grietas, a destruir ciertas conexiones neurológicas. Y si los hábitos que tú tienes son buenos, entonces, bueno, las cosas que suceden en nuestro cerebro son buenas, entonces también las conexiones que suceden, la armonía con la que funcionan nuestras neuronas, ¿ok? Eso se debe precisamente, estos daños entonces son daños a nivel cerebral, en la plasticidad de nuestro cerebro, precisamente porque se ha descubierto que el cerebro puede entonces ser moldeado. Y esto, aunque yo no soy un médico, obviamente, pero es una verdad, porque todo lo que es verdad independientemente de quién lo diga. Yo no soy un médico exactamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo sé que cierta pastilla, Advil, quita la fiebre, y yo le digo, quita la fiebre, yo no tengo que ser médico para estar diciendo una verdad. Eso es una verdad. Todo el mundo sabe que ciertas pastillas quitan la fiebre. Entonces, mire lo que le voy a decir ahora. La hormona secretada durante el proceso en que las personas están mirando pornografía es la hormona conocida como la dopamina, o también puede trabajar en este aspecto la serotonina. La dopamina es conocida como la hormona del placer, ¿ok? Ahora, para que usted comprenda el daño que representa mirar pornografía, esta hormona dopamina, que es la hormona del placer, es secretada también cuando las personas son adictos a las drogas como la cocaína o las anfetaminas. Cuando una persona comienza a ser adicta a cierto tipo de placer, como por ejemplo mencionaba yo las personas que son adictas al rush que producen, al rush eufórico que producen ciertas drogas, entonces lo que comienza a suceder en el cerebro es que la secreción de esta hormona comienza a volverse una secreción anormal. Eso producirá que la persona busque con más frecuencia y en formas más distorsionadas y por más tiempo la cosa que le está produciendo placer, para que traiga como resultado la misma recompensa que sintió al principio. ¿Ok? Lo voy a explicar de otra manera. Cuando un adicto a las drogas comienza en sus primeras experiencias usando drogas, cierto nivel de droga le causará cierto rush de euforia y de placer. Pero conforme este adicto vaya cayendo más y más en las garras de esa adicción, entonces esa cantidad de droga que al principio le causaba ciertos niveles de placer y de recompensa, irán poco a poco siendo insuficientes. ¿Y qué es lo que eso va a generar? Eso va a generar que la adicción entonces le diga a esta persona, a este consumidor, necesitas más, necesitas una dosis
más fuerte, necesitas una dosis más frecuentemente para poder volver a sentir, volver a experimentar el mismo rush de euforia que experimentaste al principio. Y eso es exactamente lo que sucede entonces con la pornografía. Al principio, a una persona que tiene sus primeras experiencias con pornografía, mirar un cuerpo desnudo va a ser suficiente para causarle una excitación sexual que lo lleve a un cierto nivel de placer, cuando tenga sus primeras experiencias, ¿ok? Con la pornografía, ¿ok? Al principio, solamente ver un cuerpo desnudo ya fue suficiente para que la hormona del placer, la dopamina, le causara entonces un cierto nivel de placer. Pero después eso ya no va a ser suficiente. Esta persona va a necesitar entonces, para volver a sentir la misma excitación que sentía al principio con solamente ver un cuerpo desnudo, ahora necesitará más exposición a más cosas diferentes y en más oportunidades. Lo que en un momento le resultaba satisfactorio al principio, después le va a resultar aburrido. Y lo que en un momento le pudo haber parecido asqueroso y haber dicho, wow, ese nivel ya de exhibición ya es demasiado animal, es demasiado grotesca, después le va a comenzar a resultar deseable. Porque eso es lo que hace la pornografía en el cerebro. Lo que hace es poco a poco ir cambiando la percepción normal del sexo y volviendo a las personas más pervertidas para poder volver a experimentar entonces el sentimiento de recompensa que tuvieron al principio y que le pueda seguir resultando excitante. Y muchas personas que han confesado que fueron adictos a la pornografía y que están luchando, que están saliendo, que están en un proceso de rehabilitación, han dado testimonio de esto y han dicho, al principio cualquier cosa me excitaba pornográficamente hablando, pero después tuve que comenzar a consumir cosas aberrantes y cosas que ya rayaban en un nivel prácticamente de enfermo, de enfermedad, para poder siquiera sentir un poquito de excitación. Trayendo entonces, hermanos, este daño a la salud sexual, a nuestra salud sexual. Dios nos dio nuestra sexualidad para que la disfrutemos plenamente, para que tengamos una cierta virilidad, los varones, una cierta vigorosidad, para que tengamos erecciones sanas, para que tengamos eyaculaciones sanas en el tiempo correcto, una relación sana con nuestra pareja, etcétera, para que nuestro cerebro esté renovado en la palabra de Dios, renovado en Cristo. Y lo que hace la pornografía es venir a destruir todo eso dentro de nosotros, llenar de basura nuestra mente con todas esas imágenes. Dicen por ahí algunos que una imagen pornográfica puede tardar hasta 7 años en tu mente para que pueda comenzarse a borrar. ¿Te imaginas todos los daños a nivel cerebral que este pecado causa? Deberíamos las personas de decir, esto es muy peligroso. Si la pornografía está causando en las personas los daños que causa la droga, entonces esto es algo de lo cual yo debo de mantenerme alejado y algo de lo que yo debo de cuidar, que mis hijos, mi familia, no estén enredados en este tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a continuar, queridos hermanos. Este es el segundo daño del que vamos a hablar y es los daños en el matrimonio. Los daños en el matrimonio. Voy a leer Mateo 5:28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, hubo un tiempo, hermanos, en que el sexo fue perfecto. Antes de la caída de Adán y Eva, Adán y Eva tuvieron la mejor intimidad del mundo. Durante ese lapso de tiempo, en ese mundo perfecto, Adán y Eva disfrutaron de la intimidad en su estado más puro. ¿Pero qué pasó? Bueno, sabemos, vino la caída y con la caída vinieron ciertas maldiciones y una de esas maldiciones que vino precisamente fue la inmoralidad sexual, que vino entonces a hacer daño al matrimonio. Y sin lugar a dudas, la pornografía es una de las inmoralidades sexuales que más daño ha hecho a la intimidad de un matrimonio, al propósito original que Dios tuvo al crear el sexo entre el hombre y la mujer con el propósito de crear una conexión, un vínculo especial, una unidad especial, pero lamentablemente entonces ese acto íntimo diseñado por Dios para producir conexión
entre ambos cónyuges. Con el uso de la pornografía, esa conexión no se produce entre el esposo y la esposa, sino que se está produciendo con personas que están en dos dimensiones, en una pantalla, lo cual provoca entonces una disminución en el vínculo entre las personas que son adictos a la pornografía. Las personas que son adictos a la pornografía lo que están haciendo es alejarse más el uno del otro, destruyendo ese vínculo, esa unidad. Ese fue el propósito que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Uno de los propósitos, que tuvieran unidad, pero la pornografía, al meterse en medio de ambos, los comienza entonces a alejar y comienza a destruir esa unidad. Se dice que en el pasado, hace muchos años, los sexólogos, cuando un matrimonio venía con problemas de sexualidad, con algunas cosas que no estaban saliendo bien en sus relaciones íntimas, algunos sexólogos, obviamente sexólogos seculares, recomendaban a la pareja mirar pornografía. Decían, bueno, si ustedes quieren spice up, si ustedes quieren volver un poco más interesante su relación, miren ambos este tipo de contenido. Pero después se descubrió ya todos los daños que la pornografía hace, y el día de hoy ni los mismos sexólogos seculares recomiendan mirar pornografía, precisamente por los daños que mencionábamos en el punto anterior. Ver pornografía, de acuerdo a Mateo capítulo 5, 28, es cometer adulterio en el corazón. Las personas que cometen adulterio por lo general dejan de interesarse en sus parejas. Cuando un hombre está cometiendo adulterio, no tiene interés por su pareja. La comienza a despreciar, la comienza a mirar de menos, la comienza a humillar. De hecho, muchas veces hasta la comienza a tratar de hacer sentir culpable de lo que él está haciendo. ¿Ok? Al consumir pornografía, el usuario siempre está con personas nuevas. Por lo tanto, entonces es muy fácil que se crea una distorsión en la mente de las personas, volviendo la relación con el cónyuge aburrida. ¿Okay? Toda persona que sea adicto a la pornografía considerará la intimidad con su cónyuge aburrido, algo que ya no le interesa, algo que ya no le llama la atención, algo que ya no le causa la excitación sexual que le debería de causar. Dios provocó que nosotros experimentemos un apetito sexual que es normal. ¿Okay? El sexo es bueno en sí mismo porque fue creado por Dios y Dios es bueno. La Biblia deja en claro que el deseo sexual legítimo, el deseo dentro del matrimonio y el deseo por el cónyuge de uno es permisible, y es más, es mandado. ¿Okay? Lo que no debe de ser es que usemos ese apetito sexual que es normal y que lo tratemos de desahogar por medio de la pornografía. Dios nos dio el apetito sexual, Dios quiere que lo cuidemos, que lo cultivemos, que seamos sanos, que tengamos una alimentación sana, que tengamos una mente sana, que tengamos inclusive una vida de oración saludable, una vida espiritual saludable. Todo eso influye, una vida emocional saludable, todo eso influye en nuestro líbido sexual, porque Dios quiere que todo eso lo desahoguemos en el matrimonio, ¿ok? En nuestra unión íntima con nuestra pareja, y no que enfoquemos ese apetito sexual a la pornografía, ¿ok? Entonces, es bueno que deseemos tener relaciones, claro que sí, es bueno, es necesario. Dios creó el sexo para el matrimonio y el matrimonio para el sexo. El deseo sexual, de hecho, es una de las cosas que Dios usa en cierta parte para que los solteros busquen casarse. Y no está mal, porque la misma Biblia dice, de hecho, el que se esté quemando, cásese. Sabemos que no debe de ser solamente la única razón por la que alguien se casa, decir, bueno, la única razón que me estoy casando es porque tengo deseo sexual, pero en parte Dios usa ese deseo sexual para que un hombre busque a una mujer, y no solamente para que la busque y se case con ella, sino también para, ya estando casados, la siga buscando también, en parte debido también al deseo sexual y al deseo de tener intimidad con ella. Sin este deseo y este apetito sería mucho más fácil para nosotros evitar llevar a cabo nuestro deber dado por Dios de tener sexo en abundancia y así experimentar unidad e intimidad. ¿Okay? Dios desea que nosotros busquemos por medio de la intimidad con nuestros cónyuges, entonces aumentar nuestra unidad. La pornografía tiende a ser egoísta, no se busca tratar. La pornografía nunca te va a retratar una imagen de amor, de ternura,
sino lo que retrata es una imagen de abuso, de dominio tirano. ¿Y sabes por qué? Precisamente porque los que son adictos a la pornografía no se van a excitar con cosas amorosas o con cosas tiernas. Quizás al principio, como decía yo, solo un desnudo es suficiente, pero a un adicto esas cosas ya le resultan ridículas. Lo que quieren ver es abuso, lo que quieren ver es dominio, lo que quieren ver es violencia. Ese no fue el propósito original de Dios para el sexo. El propósito original de Dios para el sexo fue que el sexo siempre estuviera relacionado con el amor. ¿Ok? Dios quiere que un hombre y una mujer se amen, se casen y al tener intimidad, esa intimidad siempre sea una manifestación de su amor. Pero la pornografía lo relaciona todo con que cada quien se salga con la suya. ¿Ok? Lo que fue diseñado para compartirse por Dios, la pornografía lo vuelve algo donde cada quien debe de buscar obtener, lograr sus propias metas, lograr sus propios deseos, lograr satisfacer sus propios deseos más animales y más primales que tenga dentro de sí. Entonces, en este segundo punto de los daños, los daños al matrimonio que causan la pornografía son terribles. Empezando por los primeros que vimos, que son daños a la salud, que son terribles, pero ahora después daños al matrimonio y que son también terribles y con unas consecuencias gravísimas para la familia, para la sociedad en general y para la iglesia. Llegamos al punto 3 de estos daños. Vamos a ver solo estos 3, después vamos a ver unos consejos prácticos y unas ayudas que nos dan la Biblia para cómo luchar con este pecado. En el punto número 3 tenemos los daños espirituales. Los daños espirituales. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? La raíz principal de la pornografía es la idolatría. La raíz principal de todos los pecados, de hecho, es la idolatría. Lo que impulsa a las personas a la adicción, a la pornografía y a las drogas, y hay muchos tipos de adicción, ¿eh? Hay, de hecho, aquí se le llama en los Estados Unidos workaholics, adictos al trabajo, hay personas que son adictos a los hobbies, cualquier cosa que produzca que nuestro corazón se vaya detrás de esa cosa es idolatría, tiene su raíz en la idolatría. La pornografía es idolatría, es adoración al placer, es adoración al cuerpo, es adoración al erotismo, es una especie, decía uno en los comentarios, búsqueda de placer constante, ¿no? Que muchas personas se dedican a eso, a una búsqueda de placer constante, precisamente porque hay un ídolo en el corazón. En los tiempos antiguos, por ejemplo, la Biblia prohibía que sus hijos, Dios prohibía en la Biblia que sus hijos adoraran a los dioses paganos, a Moloch, a Quemos, a Baal, a Cera, a Dagón, etcétera. Pero hoy día muchos no adoran obviamente a esos dioses, pero ponerse a mirar pornografía en el teléfono, en la computadora, es una forma de estar adorando dioses ajenos. ¿Por qué? Porque es una especie de idolatría del corazón. Es estar poniendo la adicción en primer lugar. Las personas que son adictos a alguna cosa están viviendo precisamente esclavos de esa cosa a la cual ellos son dependientes. Tenemos que entender que la mayoría de los casos simplemente dejar la pornografía no será suficiente, porque la pornografía es solo un síntoma de un ídolo que está en el corazón, ¿ok? Pero hay personas que pueden quizás rehabilitarse de su adoración a un ídolo, pero lo único que hacen muchas veces es simplemente enfocar ahora esa adoración a otra cosa. Y no es simplemente entonces lidiar con la pornografía en sí, la pornografía per se, sino lidiar con el ídolo del corazón. Y la forma correcta de destruir ese ídolo del corazón es por medio de orientar nuestro corazón hacia Dios, hacia el Dios verdadero, el único que merece nuestra adoración. Por eso leía yo ahí Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? No tendrás dioses ajenos, no habrá otra cosa, no debería haber otra cosa que sea nuestro ídolo, que sea aquello que nos roba la atención y detrás de lo cual se va nuestro corazón, sino solamente el Dios verdadero. Si nosotros orientamos nuestro corazón a Dios de forma correcta, podremos hacer que nuestro corazón deje sus inclinaciones perversas. El corazón tiene muchas inclinaciones perversas y muchas veces hay personas
que se limitan a luchar solo con ese pecado y no arreglan el problema del corazón. Y el problema del corazón es por donde tenemos que empezar, porque ahí es donde está la raíz. Tenemos que cuidar nuestra vida de oración, tenemos que cuidar nuestra vida de lectura de las Escrituras, congregarnos, servir a Dios, aprender a adorar a Dios de una forma verdadera, al Dios verdadero de las Escrituras, como Él se revela en su palabra, para que todo eso entonces haga libres a las personas que están presas de esta situación. La cultura ha hecho del sexo un ídolo, ¿ok? Uno de los ídolos más grandes que existen el día de hoy es el sexo. Vivimos en una cultura hipersexualizada, una cultura completamente pornográfica y sensual, pero la realidad es que el sexo no lo es todo en la vida. Esa es una realidad. El sexo es bueno, repito. Es algo que Dios creó y que cuando se hace dentro de los parámetros que Dios ha establecido es algo maravilloso. Es algo que nos va a producir ciertos niveles de placer y de éxtasis y de amor y de belleza y de armonía en nuestro matrimonio como pocas cosas hay en este mundo, ¿ok? Pero no lo es todo en la vida. El sexo no lo es todo. Llegará un momento en que envejecemos y el líbido sexual disminuye, ¿ok? Pero Dios es tan sabio, estaba yo leyendo algo muy interesante en un libro, y dice que cuando el líbido sexual, después de que nosotros envejecemos, disminuye, nosotros comenzamos a encontrar placer en otras cosas. Comenzamos a encontrar que nos produce placer quizás plantar una planta, que nos produce placer quizás leer un libro, que nos produce placer quizás cultivar nuestro intelecto por medio de estar aprendiendo alguna cuestión de cultura general que estamos leyendo, etcétera. Dios es tan sabio. Pero además el sexo, muchas veces nosotros todos tenemos periodos de abstinencia en la intimidad debido a los periodos de nuestras esposas. Dios nos llama a tener periodos de abstinencia por lo menos una vez cada mes, una semana cada mes, tener periodos de abstinencia. Dios nos llama también por medio de enfermedades, Dios nos puede llamar por medio de una enfermedad a tener largos periodos de abstinencia, por medio de procesos de luto en los que estamos pasando, Dios nos llama también a tener periodos de abstinencia, precisamente porque el sexo no lo es todo, hermanos. El sexo no lo es todo. Los ídolos comienzan cuando cosas buenas les acabamos dando nosotros demasiada importancia. Cosas que Dios creó y que son buenas se vuelven ídolos cuando para nosotros se vuelven una prioridad. La misma comida se puede acabar volviendo un ídolo para nosotros. Cuando nosotros agarramos esas cosas buenas y entonces tomamos el regalo que Dios nos dio, ¿ok? Y suplantamos, con ese regalo, suplantamos al dador del regalo. El dador del regalo de la sexualidad fue Dios, entonces nosotros queremos tomar ese regalo de la sexualidad y suplantar a Dios y hacer de la sexualidad un ídolo, ¿ok? Y es algo que debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Bueno, hemos visto entonces estos 3 daños de la pornografía. Ya voy casi cerrando, por si el pastor está por ahí, ya voy casi cerrando. Yo creo que me faltan unos 5 o 7 minutos de exposición, 10 cuando mucho para ir terminando. Pero vamos a ver entonces estas 2 últimas partes de esta exposición. La primera parte la titulé en forma de pregunta: ¿hay ayuda en la lucha contra la pornografía? Repito la pregunta: ¿hay ayuda en la lucha contra la pornografía? Leo Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, lo primero que les quiero decir es que hay esperanza en Cristo contra este pecado. Lo normal es que si hay un hermano cristiano que nos está oyendo y que está luchando con este pecado, lo normal es que si es un cristiano, esté odiando este pecado, que no lo quiera hacer más, pero lamentablemente está luchando y está sucumbiendo muchas veces ante esta lucha, sintiéndose al final muchas veces fatal por haber cedido y prometiéndose no volverlo a hacer. Estas personas luchan por un tiempo, luego pasan los días, luego pasan las semanas, luego pasan los meses y algunas veces lamentablemente vuelven a caer en este pecado. Esta caída trae consigo una enorme culpa, en primer lugar porque le están fallando a Dios, pero en segundo lugar porque se están fallando a sí mismos en sus compromisos que hacen. Están haciendo un compromiso de no hacerlo más
y luchan y se esfuerzan, pero llega un momento en que lamentablemente vuelven y caen en esta situación. Quiero hablar entonces de 3 cosas que debemos de tener en cuenta con respecto a este pecado en este punto. 3 cosas a tener en cuenta. En primer lugar, este es un pecado vergonzoso, pero no es el peor de los pecados del mundo. ¿Ok? No estoy diciendo esto para justificar a los que están luchando con la pornografía. ¿Ok? Este es un pecado que genera una enorme vergüenza. La persona llega a sentirse profundamente sucio por su pecado. No quiere que nadie se entere de lo que hace, ni de lo que piensa, ni de las cosas que está practicando cuando está a solas. Pero es importante saber, hermano, hermana, que que esto no te hace necesariamente peor pecador que los demás. Por ejemplo, si en tu iglesia tú eres una de las personas que está practicando pornografía, estás mirando pornografía, y tú ves que hay otras personas que no están luchando, al menos tú sientes que esas personas no están luchando con ese pecado. Hay un fulano que está luchando con el chisme, aquel está luchando con la pereza, aquel está luchando porque últimamente ha descuidado su vida de lectura de las escrituras o su vida de devoción, etcétera. Es muy probable que esas personas no tengan vergüenza de hablar de su pecado y digan, no, pues sí, yo a veces soy chismoso, o aquel diga, no, yo a veces soy perezoso, o aquel diga, no, yo últimamente no he leído bien la Biblia. No son pecados vergonzosos que la gente quiere ocultar, pero el pecado de la pornografía sí es algo que tú no querrás hacerlo público, que no querrás que los demás se enteren, y esa situación te hace sentir precisamente que tu pecado es peor que el de ellos, porque al menos ellos lo pueden externar públicamente y tú no puedes. Bueno, la realidad es que eso no te hace un peor pecador. Lo único que está pasando es que tú y esos hermanos están pecando de diferente manera. Todos pecamos, pero pecamos de diferente manera. Y esta es una palabra de consuelo para ti, porque sabemos que es un pecado vergonzoso y que te hace sentir muchas veces atrapado sin que tú puedas decírselo a los demás, pero es importante que sepas que no es el peor pecado del mundo, en primer lugar. En segundo lugar, Cristo murió por ese pecado. El que lucha con la pornografía debe de entender que este pecado ya fue clavado en la cruz. Todo cristiano, toda cristiana que está luchando con este pecado debe de entender que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, clavó en la cruz del Calvario ese pecado. Cristo murió para librarnos de ese pecado también. Algunos dirán, pues yo creo que Cristo puede perdonar al que es chismoso, puede perdonar al que es perezoso, pero yo no creo que me perdone por este pecado tan sucio, por este pecado tan vergonzoso. ¿Ok? Bueno, no es así. ¿Cómo podría Dios no perdonarlo? ¿Ok? Este pecado es un pecado que ya Cristo murió por ese pecado. Él sabía que algunos de sus hijos iban a luchar con ese pecado y aún así, sabiéndolo, murió por ellos y clavó ese pecado en la cruz. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración porque no quiero que vaya a surgir un malentendido. Porque alguien puede decir, entonces si Cristo ya sabía que yo iba a luchar con ese pecado y Cristo lo clavó en la cruz del Calvario ese pecado, pues entonces quizás es probable que yo lo pueda seguir practicando porque Cristo ya sabía que yo lucharía con esto. Bueno, esa es una forma incorrecta de entender lo que estoy diciendo. Porque la forma correcta sería, el sentido debe de ser, entonces, si Cristo ya clavó ese pecado en la cruz y murió por él y lo venció, eso significa que yo también tengo poder para vencer ese pecado. Porque si Cristo ya murió por él y lo venció, yo también puedo vencerlo. Otro punto a tener en cuenta también aquí, el número 3, es que la persona es responsable de salir de la situación en que se encuentra. ¿Ok? Es responsable, es decir, nosotros no debemos de tener una actitud pasiva ante este pecado de la pornografía, como diciendo, no me hace el peor pecador del mundo, solamente estoy pecando de diferente manera que los demás. En segundo lugar, Cristo ya sabía que iba a luchar con ese pecado y Cristo lo clavó en la cruz del Calvario, por lo tanto, mi actitud va a ser pasiva. No, Dios nunca es la intención de Dios que nosotros tengamos una actitud pasiva ante el pecado. Nosotros siempre debemos de tener una actitud activa, es decir, la instrucción que Pablo le dio a los corintios fue huyan de la fornicación. Que no les dijo, ¿saben qué? Ahí quédense, ya Cristo la clavó en la cruz, además los otros pecan de diferente manera y ustedes solamente están pecando de esta manera. Claro que no.
Nuestra acción debe de ser decidida, debe de ser valerosa, implica acción, implica echar mano de todos los recursos que nosotros podamos usar para blindarnos en contra de este pecado, pararnos firmes en la brecha y poderle hacer la guerra a este pecado. Mire lo que dice Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si ve, hay una acción en contra del pecado. Sabemos que esto no es literal, ¿no? Como algunos cristianos de los primeros siglos que tomaron este versículo literal, y se dice por ahí que algunos cristianos de hecho hasta se castraron para no experimentar deseos sexuales, pero obviamente es un abuso de este pasaje, porque lo que habla es de un compromiso radical, de una lucha radical en contra del pecado. Es muy gráfico el decir, toma a un miembro de tu cuerpo y córtalo y échalo fuera de ti. Obviamente no vas a hacer eso, pero sí vas a hacer eso con la tentación que está constantemente atacando tu corazón, tratando de seducirte en la dirección de ese pecado. Entonces es muy importante. Y por último, la última parte entonces, hermanos, cosas que te pueden ayudar en la lucha contra la pornografía. Primero, confiesa tu pecado a Dios. Primera de Juan 1:9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, para perdonarnos, para hacer la obra en nosotros. Busca a alguien, además de confesar tu pecado a Dios, busca a alguien que esté orando por ti, alguien que sea de tu confianza, a quien tú le puedas contar y tú le puedas decir, por favor, ayúdame, estoy luchando con esto. Pregúntame cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿cómo estoy? ¿Cómo voy en esta lucha? Si me he mantenido avante o si he caído. Ora por mí, aconséjame, llámame, dame consejos y recomendaciones sobre ciertas cosas que debería yo de evitar ver o ciertas personas con las que yo debería de evitar juntarme. Número 2, pídele a Dios que limpie y renueve y transforme tu mente. Romanos 12:2. No permitamos que nuestra mente se vuelva un bote de basura donde estamos constantemente metiendo audios, constantemente metiendo imágenes, contenido explícito o implícito con un alto nivel erótico que lo único que hace es distorsionar en nuestro corazón la percepción normal de la sexualidad que deberíamos de tener. Y número 3, toma pasos prácticos, como por ejemplo, reduce el uso del teléfono, si es que el teléfono es el problema, reduce el uso de la computadora, instala algunos bloqueadores en tu computadora, en tu teléfono, algunos softwares que pueden ayudarte a luchar en contra de la pornografía, pasa menos tiempo en el teléfono, pasa menos tiempo solo en la computadora a altas horas de la noche. Es decir, aparte de los pasos espirituales que tienes que hacer, como confesar tus pecados al Señor, pedirle al Señor que limpie tu mente, toma estos pasos prácticos también de rodearte de personas que te supervisen, a quien tú le des cuentas, pero que también cuando tú estás solo, sin que nadie te está mirando, tú puedas ser responsable y decir, a tales horas ya no voy a usar el teléfono porque es una tentación, o a tal día que estoy a solas no voy a estar en la computadora porque es una tentación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar hasta ahí entonces la exposición. Creo que hemos expuesto más de unos 50 minutos y esperamos que haya sido de grande bendición. Yo quiero darle muchísimas gracias al pastor Will Graham por esta oportunidad que me dio de poder estar acá con ustedes compartiendo. Y si el pastor me está oyendo, entonces lo vamos a invitar a que vaya regresando para que tengamos los últimos minutos de esta transmisión. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Disfruta ahí del agua porque merece un buen trago por esta excelente clase que nos ha dado también con este enfoque pastoral. Yo creo que es muy importante, ¿no? Que sí, las estadísticas, las realidades y todo, pero luego a finales, ¿no? Abordar todo desde un ángulo pastoral. Esto ayuda mucho porque la lucha es intensa. Algunos han sido muy honestos en la sección del chat hoy. Somos 300 hermanos conectados, muchos abriendo sus corazones, comentando sus luchas y gloria a Dios, ¿no? Qué bueno saber que Cristo encima ha muerto por este pecado, ¿verdad? Porque como bien dices, a veces uno se esconde en sí mismo, se aísla y piensa que es casi el pecado imperdonable, pero gloria a Dios, ¿no? La sangre de Cristo es poderosa. Así que lo que vamos a hacer, hermano,
Si estás de acuerdo, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Y hermanos, como siempre, bueno, ya conocéis el formato del programa. Vamos a estar aquí unos 20-25 minutos con vosotros. Podéis lanzar preguntas directamente al pastor Bernardo y ya está. Así que vamos a volver en 30 segundos para comenzar la sesión de preguntas y respuestas y ya podéis ir preparando vuestras preguntas. Nos vemos pues en 30 segundos si el Señor sí lo desea. Hello, my friends. I'm Will Graham. Bienvenidos a Almería, España. Acabamos de disfrutar de una buenísima enseñanza del pastor Bernardo Ríos. Él está con nosotros. Ha estado hablando sobre los daños del porno y bueno, la clase ha sido excelente. Vamos a tener todo subido a las redes a partir de mañana, así que podréis entrar, ver la sesión. Y bueno, si estáis ahora entrando, vamos a arrancar con la sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. Estamos ahora 272 hermanos conectados. Y bueno, como siempre, adelante podéis lanzar las preguntas. Y la primera nos la envía el hermano Alex Enríquez y él pregunta, Pastor Bernardo, ¿cómo influye el porno en la vida espiritual de la persona y a nivel de pareja? Bueno, ya he hablado de eso un poco, ¿no? Bueno, en la sesión, pero como hay personas que a veces no ven la exposición, solamente ven la sesión de preguntas y respuestas, ¿qué cosas diría ahí, Pastor? Excelente. Yo creo que un versículo que podemos citar en esta pregunta es aquel versículo en Efesios donde precisamente dice que el Señor Jesucristo lava a su iglesia y la santifica por medio de su palabra. Entonces, cuando en una pareja de común acuerdo ellos miran pornografía, pues no están haciendo precisamente un buen trabajo en la santificación mutua el uno del otro. Yo creo que nosotros los esposos debemos de cuidar la santificación de nuestra esposa por medio de la palabra, debemos siempre aconsejarlas y viceversa, ellas también nos deben a nosotros a cuidar espiritualmente, de hecho, llamarnos la atención si no nos han visto orar últimamente, llamarnos la atención si no nos han visto leer la palabra últimamente, etcétera. Y entonces, cuando ya una pareja de común acuerdo, como dice esta pregunta, dice, ¿cómo esto influye en la vida espiritual de la persona a nivel pareja? Pues obviamente va a traer una destrucción espiritual, va a traer un alejamiento completamente de Dios, porque lo que produce este pecado es vergüenza. Quizás una pareja puede llegar a un momento en donde lo están practicando desde hace mucho tiempo y lo pueden llegar a normalizar en su vida como si fuera algo que ya la conciencia se cauterizó y que lo hacen como si nada, pero eso no quiere decir que el daño espiritual no va a estar ahí. El daño espiritual, el dañar la comunión con Dios, el dañar la relación con Dios, va a ser algo que va a venir sí o sí. Y obviamente, al ellos comenzar a depender mucho de la pornografía para buscar quizás alguna excitación sexual dentro de su relación íntima, pues van a acabar entonces dañando también su relación íntima y trayendo cosas como las que mencionaba yo, ¿no? Eyaculación precoz, disfunción eréctil, frigidez en el caso de las mujeres, y en lugar de lograr entonces algo bueno, lo que van a traer es un daño para su familia. Amén. El versículo que tenía en mente, pastor, era Efesios 5:26, que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Exactamente, sí, ese es el pasaje. Y es un pasaje precisamente que podemos usar en estos casos cuando una pareja se sienta tentada a hacer cosas que rayan en la inmoralidad y que eso precisamente está afectando su santificación. Cuando su trabajo es cuidar mutuamente la santificación los unos de los otros, especialmente del hombre y de la mujer, ¿no? Como Cristo cuida la santificación de su iglesia. Amén, amén. Gracias, pastor. Ok, siguiente pregunta más bien a nivel eclesial, y sabemos también hay diferentes pastores aquí hoy también conectados que nos han saludado por la sección del chat. Como iglesia local, ¿qué podemos hacer? Bueno, usted es pastor, yo soy pastor, nuestro corazón late, ¿no? Por la iglesia. ¿Qué podemos hacer como iglesia local para combatir este mal? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es abordar estos temas
que son temas un poco sensibles y son temas un poco vergonzosos que se deben de manejar, de hecho, con mucho cuidado para no caer en lo grotesco, no caer en la chabacanería, como se dice, sino tener ese tacto de no hacerlo tan explícito, pero al mismo tiempo de no dejarlo como un tabú. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es abordar estos temas y enseñar precisamente uno de los puntos que comentaba yo, y es el tema de la vergüenza, en donde este pecado es un pecado que por generar culpa, por generar vergüenza, es un pecado que se guarda mucho en lo secreto. Y eso genera entonces que las personas no sean frontales, no vengan y no lo confiesen y no busquen ayuda de parte de nosotros. Creo que debemos de tener también un buen récord de ser personas discretas dentro del ministerio, no ser personas que no se tiene confianza, para que las personas se abran. Muchos creen que este es un pecado exclusivamente de los jóvenes y cuando se habla de pornografía, muchos dicen, uy, pobres de los jóvenes, le están dando duro. Realmente este es un pecado que no respeta edades, pero sí yo creo que deberíamos de crear un ambiente no de condenación al respecto, no hacer sentir a la persona inmediatamente descalificada aún antes que venga, sino decirle, ¿sabes qué? Ven y ábrete. No es algo que nos debería de tomar a nosotros como con esa admiración o sorpresa de decir, uy, tú eres más pecador que los demás, porque el pecado que tú estás cometiendo es vergonzoso. Amén, amén. Excelente. Gracias, pastor. Y gracias por la pregunta. DBH Studios. Ok, Orlando está preguntando por un consejo, ¿no? Porque antes hablaste de confesar tu pecado al Señor y luego buscar una persona de confianza. Pues Orlando dice en relación a este punto, dice que me es difícil encontrar una persona de confianza para contarle todo, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿qué me recomiendas hacer, pastor? Muy bien, bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, sí, debería de buscar personas de confianza. Dice, le es difícil, debería de analizar por qué no hay confianza. La confianza es Mm, algo que muchas veces se construye con el paso del tiempo. Cuando tú eres nuevo en una iglesia o eres nuevo al tener relación con un pastor, obviamente no le vas a tener confianza de la noche a la mañana. Es un proceso donde tú te vas abriendo, tú vas compartiendo poco a poco, vas conociendo la discreción de la gente y así poco a poco llega un momento en que se ganan tu confianza como para contar las cosas. Yo creo que el hecho de tenerle confianza a alguien no quiere decir contar todo necesariamente y de una forma explícita con lujos de detalles. Yo creo que con simplemente contar el pecado, o sabes qué, tengo esta tendencia a este pecado, o he estado cayendo a este pecado, últimamente he estado bien, pero me siento demasiado tentado, siento una debilidad al respecto. Yo creo que sin dar muchos detalles puedes abrirte con alguien de confianza, ya sea el pastor, ya sea un anciano, un familiar. Sería ideal que sea un anciano, que sea un pastor, que sea alguien que es responsable espiritualmente por mm, ti, pero en su defecto, si por alguna razón no hay esa confianza, pues por lo menos un amigo, un familiar, alguien que va a ser una buena influencia y que puedas entonces tener la confianza suficiente, quizás no la confianza absoluta, pero sí suficiente para contar, no con lujo de detalle, pero a grandes rasgos tu lucha y buscar ayuda. amén, amén. Gloria a Dios, gracias, hermano. En Glenda, Glenda y Suárez preguntan, ¿cómo podemos evitar volver a caer en la pornografía? ¿Cómo evitarla a nivel práctico? Muy bueno, muy buena pregunta. Decía yo ahí en el capítulo de Mateo 5:29, este pasaje que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que tu cuerpo se echado al infierno. Hablaba yo precisamente de un compromiso radical. Prácticamente estamos hablando de tomar una acción al respecto y de pararnos firmes en un compromiso, hacer un compromiso, pero pararnos firmes en ese compromiso, vigilar que ese compromiso nosotros lo cumplamos. Estaba yo escuchando a un pastor hablar de este tema y decía que cuando un miembro venía y le decía, pastor, estoy luchando por la pornografía, ¿qué me aconseja? Él le decía, te aconsejo que la dejes inmediatamente. Mm, Y él decía, pastor, no puedo. Y la respuesta del pastor era, no es que no puedes, sino que no quieres. mm, Porque estamos hablando de que debemos de llegar a ser conscientes de todos los daños que esto implica y de hacer un esfuerzo y de pararnos firmes en la brecha para luchar en contra de este mal. amén, amén, así es, claro. Y también tenemos esta nueva naturaleza, tenemos el Espíritu Santo, o sea, no es que Dios nos haya abandonado,
a Ujú. nuestros propios esfuerzos. O sea, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la Escritura y podemos, ¿no?, hacer guerra. Y a veces también hay una pasividad, una dejadez, ¿no? En vez de luchar, ¿no?, en el denuedo del Señor. Así es, gloria a Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primero de Juan Exacto. 4:4. Aleluya. Amén. Eh, dice Juan Carlos está con nosotros casi todas las noches, él está en República Dominicana. Él pregunta, Pastor Ríos, ¿cómo puede un creyente dejar la pornografía si está ya en un gran nivel de adicción? Porque es descrito en el programa, ¿no? Como las personas van de un nivel a otro y Sí. se torna cada vez más depravado, ¿no? ¿Cómo puede un Ujú. cristiano librarse si ya está muy metido en eso? Bueno, sinceramente, pastor, no creo que haya dos métodos. No creo que haya un método para los que apenas empiezan y un método como para los que están más metidos en ese tema. Yo creo que el método, a final de cuentas, es el mismo que estábamos comentando, que usted recientemente comentaba. No estamos solos, mayor es el que está en nosotros que el que está en Amén, el mundo. amén, El amén. Espíritu Santo gime dentro de nosotros con gemidos indecibles, precisamente llevándonos a buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra, para nosotros no es un misterio, dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces yo creo que tenemos que hacer uso, si esta persona que está haciendo la pregunta, y qué bueno, me da mucho gusto de que tengan este valor, ¿verdad? De públicamente decir, voy a hacer la pregunta, no importa, aunque piensen que soy yo. Quizás lo está haciendo por un amigo, por alguien más, no es Ujú. necesariamente él el que está teniendo esa lucha, pero es muy bueno que hagan la pregunta y eso me agrada. Pero sí, yo creo que no hay dos métodos, creo que el método es el mismo y creo que si es un cristiano el que está luchando con esta situación, pues debería de revisar cómo ha llegado a este nivel, cómo ha llegado a este nivel en donde está tan metido ya, qué es lo que ha descuidado en el camino, qué es lo que ha dejado de hacer, cosas buenas que ha dejado de hacer y que lo están llevando a este nivel de adicción, porque a mi mente viene inmediatamente que seguramente pasa mucho tiempo solo, ha dejado quizás de convivir frecuentemente con los hermanos de la iglesia, es más, quizás hasta ha dejado de congregarse, de leer las Mm. escrituras, de tener una vida de oración. Entonces yo creo que debería de comenzar a buscar por ahí qué cosas de todas estas medios de gracia que Dios nos ha dejado para luchar con el pecado está descuidando y entonces debería de invertir tiempo en eso. Porque entre más tiempo invierta en estos medios de gracia, en devoción, en adoración al Señor, tendrá menos tiempo también para estar pensando en el pecado, o en el ocio, o en estar en esa solitud que quizás lo tienta a caer en la pornografía. Gloria a Dios. Los hermanos están aquí dándote muchísimas gracias por las respuestas. Sé que están los hermanos encantados. No sé, hermanos, si estáis de acuerdo, pero creo que vamos a tener que volver a invitarle al pastor para que esté de nuevo con nosotros, ¿no? Gloria a Dios, sí, buenísimo. Dice Christopher, también honesto, abre aquí su corazón. Dice, yo me desanimo fácilmente porque pienso que soy un fraude para Dios con este pecado, Uh ¿no? -huh. Me he alejado bastante. Bueno, porque, bueno, ya sabemos por qué. ¿Cómo puedo ahora yo recuperar mi cercanía con Dios, ¿no? Porque claro, él está sufriendo, está luchando en ese sentido. ¿Cómo puede él recuperar ese gozo de su salvación? Muy buena pregunta, excelente. Creo que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Recordar que eres una nueva criatura, Amén. recordar que si tú eres un hijo de Dios, el pecado que tú estás cometiendo no es un pecado que te quita de la posición de hijo. Dios te Mm, sigue llamando hijo, Dios te sigue extendiendo su favor, su gracia, su misericordia. Es cierto que el pecado daña la comunión con Dios, pero no nuestra posición en nuestra justificación. Creo que ese amén. es un pensamiento que te debería alentar de que por más bajo que hayas caído en este pecado y por más sucio que te sientas en este pecado, Dios te sigue llamando hijo. Y es cierto, estás desagradándolo y es posible que venga disciplina de parte de él, pero incluso la disciplina de Dios sería buena porque Dios no disciplina a los que no son sus hijos. O sea, Mm, incluso si Dios te llamara por medio de una disciplina, por medio de alguna situación dura para llamar tu atención porque estás luchando mucho con este pecado, sería incluso bueno. Recordamos, pastor, que a los hermanos en Corinto, aquellos que estaban abusando de la cena del Señor, llegó un momento en que el Señor les trajo disciplina. mm, Y eso es algo que también puede suceder en este pecado, porque tu actitud debe de ser activa, tu actitud no debe de ser de indiferencia, pero también debes de ser muy consciente si verdaderamente estás luchando o no estás luchando. Yo creo que mm, si tú no estás luchando como debieras,
Entonces Dios puede tomar acción y Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora me toca meterme a mí. Y dice que algunos de los hermanos estaban debilitados y algunos de hecho hasta dormían, precisamente porque el Señor llegó un momento en que dijo, basta no más. Y es una palabra de aliento que te quiero dar. Tu pecado no afecta tu posición en la justificación, pero sí afecta tu comunión con Dios. Entonces, aliéntate diciendo, soy un hijo de Dios y puedo salir adelante porque Dios está conmigo. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues me quedan aquí dos preguntas más, pastor, y una vez más, muchísimas gracias por el tiempo. Esta pregunta yo no realmente la entiendo, pero si prefieres no contestarla, me dices. La segunda pregunta sí que es una pregunta, sí que entiendo lo que está preguntando, pero es un varón Alex desde Argentina. Él pregunta el fetichismo, tanto del fetichismo en lo privado como del compartido y acordado en la pareja. ¿Existe algún límite permisivo? Si prefieres no contestar esta pregunta, si no la entiendes, tranquilo. Tengo otra. Yo no sé exactamente, yo no sé por dónde van aquí los tiros. Así Sí. que, no sé. No sé si contestarla, pero me imagino que se refiere a ciertos fetiches sexuales, ¿no? Hay personas que de repente quieren incluir en su relación sexual cierto fetichismo para aumentar quizás ¿cómo se llama? La excitación sexual. Pero sí, yo creo que no es el momento para ser tan explícitos en este tema, porque me podría yo poner a mencionar algunos fetichismos sexuales que algunas personas practican, pero yo creo que ya nos meteríamos en algo quizás un poco más subido de tono. Ok, Entonces, gracias, hermano. Ok, por cierto, hermano, si luego queréis hablar con el pastor, él ya nos comentó en la primera parte de la sesión dónde están sus redes, si queréis escribirle también bueno, preguntarle cosas. No sé, pastor, ¿nos recuerda una vez más dónde podemos encontrarte en las redes? claro que sí, en YouTube me pueden encontrar como Pastor Ríos, en mi canal, Pastor Ríos. También pueden encontrar el canal de nuestra iglesia en YouTube, Iglesia Cristiana La Familia en YouTube. Nuestro fanpage de Iglesia Cristiana La Familia también. Y mi perfil personal, Bernardo Ríos. Yo tenía redes sociales con un gran alcance, pero me las hackearon y entonces perdí Ah, mi fanpage. Yo tenía un fanpage que se llama Pastor Ríos. Estábamos ya llegando casi a 1 millón de seguidores y lamentablemente fue hackeada junto con la página de nuestra iglesia, que estaba, me parece, como en 150,000 seguidores. Ambas fueron hackeadas el mismo día y nos quedamos sin redes sociales, pero wow. bueno, decidí ya quedarme solo con mi perfil, ahí me pueden encontrar. ¿Eres el pastor que antes tenías también vídeos, extractos de episodios de la Biblia? Por ejemplo, Daniel, José. Sí, sí, yo soy Ah, el Pastor Ríos. Usted me mandó alguna vez un saludo, no sé si se recuerda, hace sí, unos 3 años. vale, entonces ahora veo, vaya, entonces eres ese hombre, entonces, wow, vaya, Sí. ya has perdido esa página entonces. Perdí, la página de Pastor Ríos la perdí, ya casi llegaba a 1 millón de seguidores y también la página de Iglesia Cristiana La Familia que estaban 150,000 seguidores. Fueron Oh, hackeadas y decidí no hacer más fanpage para mí, me quedé solo con mi perfil y bueno, ya no tengo el alcance que tenía, ahora publico y por ahí alcanzo unos 20 likes y mucho, pero estamos bien y estamos en paz y estamos amén, tranquilos. amén, gloria a Dios, wow. Pues nada, pastor, acabamos con esta última pregunta de Yesenia, que también nos acompaña aquí casi todas las noches. Está preguntando por un incrédulo. Yo como creyente, ¿cómo puedo yo ayudar a una persona no creyente que está luchando con esto y cómo puedo ayudar a esta persona de una manera cristocéntrica? O sea, ¿cómo ayudar a un incrédulo que está luchando con eso? Sí, muy importante. Bueno, yo creo que a las personas que no son creyentes, pues tenemos que dirigirles precisamente al Evangelio, ¿no? Que no se trata solamente de reformarles socialmente, ¿no? Mm, Se sabe que hay lugares que se dedican a reformar a los neuróticos anónimos, a los alcohólicos anónimos, etcétera. Y muchas veces lo que se logra nada más es, como decía yo, redirigir el corazón a otro ídolo. Dejan mm, un ídolo y agarran otro. Yo creo que, hermana, compártale el Evangelio, háblele de Jesucristo, háblele de la obra expiatoria que Cristo vino a hacer, ¿verdad? De morir en la cruz, que lo está llamando por medio del Evangelio a la salvación. Y automáticamente cuando las personas vienen a Cristo, ellos mismos sabrán cómo luchar entonces con este tipo de pecados que de repente están ahí luchando. Entonces, compartirle el Evangelio, llamarlo al arrepentimiento y pues algunos otros consejos prácticos como lo que estuvimos nosotros compartiendo aquí el día de hoy que le pudieran servir a esta persona. amén, gloria a Dios. Pues, pastor, muchísimas gracias. Tanto la exposición como la sesión de preguntas y respuestas han sido, bueno, han sido magníficas, así que muchísimas gracias. Estamos, por cierto, hermanos, hablando con el pastor sobre posibles colaboraciones en el futuro, sobre temas diferentes, ¿verdad? Así que ya os mantendremos también informados. Y gracias a Dios también, si estáis por Georgia,
nosotros vamos a estar juntos. La fecha, ¿te acuerdas de la fecha, querido Sí, hermano? sí, claro, pastor, si usted me da la oportunidad, yo puedo dar el anuncio. Sí, sí, claro, adelante. El pastor Will Graham va a estar acá en el estado de Georgia en septiembre, va a estar compartiendo en una conferencia, no sé si mencionar los organizadores, pero bueno, va a estar acá compartiendo el pastor Will Graham el 20 de septiembre en una conferencia, y ese lugar donde el pastor va a estar está muy cerca de nuestra iglesia. Entonces, cuando yo me enteré que el pastor venía, lo contacté, traté de agarrarlo y bueno, lo pude agarrar. Empezamos a compartir ahí información, le extendí una invitación para que estuviera en Iglesia Cristiana La Familia con nosotros, y gracias a Dios el pastor pues ha aceptado. Entonces, el viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24 de septiembre, el pastor Will Graham estará con nosotros en la Iglesia Cristiana La Familia. Estamos ya ahorita planeando todo lo que vamos a hacer. El domingo va a ser un culto normal, obviamente, de las 11 de la mañana, pero estamos ya ahorita planeando para ver qué es lo que vamos a hacer el sábado en la tarde y el viernes en la tarde, para que el pastor esté con nosotros y nos comparta la palabra. Así que si hay hermanos que de repente son de acá cerca del estado de Georgia, la iglesia está en Norcross, Georgia, y si hay hermanos por aquí cerca, Snellville, Duluth, Lilburg, Chambly, Winder, Georgia, Gainesville, Doraville, todas estas ciudades aledañas a nuestra iglesia, pues esperamos que puedan venir a compartir con nosotros y a conocer al pastor, a saludar al pastor. Quizás algunos de ustedes son seguidores de él por las redes sociales y podrían darle un saludo en persona ese fin de semana que el pastor va a estar con nosotros. Amén. El hermano Julián pregunta dónde puede verse. ¿Esto saldrá también en el canal de YouTube de la iglesia? Sí, sí, lo vamos a estar compartiendo. Voy a hacer alguna publicidad también para comenzar a compartirlo en nuestras redes sociales. Y de antemano, muchísimas gracias por aceptar la invitación, pastor. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de exponer aquí en su canal sin conocerme mucho. Creo que estaba confundido quién era y todavía no me conoce muy bien, ¿verdad? Pero muchas gracias por la confianza. Amén, gloria. Pues gracias por todo, pastor. No sé si entonces podría ya despedirnos con una oración final, y muchísimas gracias en el nombre de la audiencia. Buenísima la clase. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Excelente, oramos. Amén. Padre, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad, Señor, por este medio a través del cual podemos compartir las escrituras, conectarnos tan lejos como hasta España, donde está el pastor, y aquí en Georgia, donde estoy yo, y muchos otros hermanos que nos han mirado en diferentes países y en diferentes lugares. Señor, es una oportunidad. Gracias por ayudarnos a usar sabiamente estos medios de comunicación y poder exponer el Evangelio. Y más allá, Señor, de meros consejos prácticos o de buscar la reforma social meramente en las personas, lo que queremos es que las personas sean impactadas, Padre, por medio del Evangelio de Jesucristo, que vengan al conocimiento de Él, a la salvación, al arrepentimiento, y que todo esto redunde, Padre Santo, en la santificación de tus hijos, en la salvación de las almas, en la edificación de la iglesia y en la unidad, Señor, entre pastores y hermanos cristianos en diferentes partes del mundo. Padre, gracias por este tiempo y estamos muy agradecidos contigo, y a ti, Señor, la gloria y no a nosotros, Señor.